Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Disculpe que nos demoramos un poco porque estaban en exposiciones y se prolongó un poquito. Ya. No problem. ¿Cuánta gente estamos todos? Falta gente. Somos 5 alumnos. Creo que podemos perfectamente empezar. De hecho, ya aprendí la grabación. Ok. Bueno. Bienvenidos. Bienvenidas. Por esta cosa aquí, chico. Tiene abierto el micrófono. Bueno, en la última clase nos habíamos quedado en el borde de esta polémica que cierra un periodo importante de la experiencia del arte concreto en el extremo sur del continente, ¿verdad? Entre Uruguay y Argentina. Y precisamente es uno de los miembros del grupo Arte Concreto Invención de Buenos Aires, el que escribe esta polémica en respuesta realmente a unos artículos que habían aparecido en la revista del grupo constructivista uruguayo, en la revista Removedor, que recuerdan que mostramos algunas de sus carátulas y bueno, hicimos breve mención a su existencia. Ahí aparecen 3 artículos que cuestionan un poco la tradición de la pintura no objetiva, en la tradición del neoplasticismo de Van Doesburg y de la teoría, digamos, de la pintura abstracta de Mondrian, que uno está firmado por Torres García y otros 2 por uno de sus colaboradores más cercanos y discípulos, ¿verdad? Sarandi Cabrera y Guido Castillo, que tienen que ver con esa discusión que ellos habían ya planteado desde los años 30 entre un constructivismo de carácter, digamos, abstracto, puro, y un constructivismo americano contaminado de elementos de digamos, de las culturas y de las raíces étnicas y culturales de América Latina, ¿verdad? Precisamente ese va a ser uno de los puntos de cuestionamiento o que impulsan también la respuesta bastante agresiva y digamos, un poco transgresora, ¿verdad? Casi que irrespetuosa con respecto al maestro Torres García eh, eh, de Tomás Maldonado. Y bueno, vamos entonces al ver algunos momentos resaltantes de esa polémica. En la respuesta de Maldonado están implícitas las digamos, los cuestionamientos de los textos aparecidos en Removedor y bueno, aprovechamos de repasar algunos de esos fragmentos. Vamos a aprovechar bueno, cerrar, anudar algunos hilos de lo que ha sido esta experiencia desde que Torres García regresa a Montevideo en 1934 y trae consigo la experiencia del arte concreto, ¿verdad? Y la fundación de la revista y del grupo Cercle Cae en 1930 y cómo él aclimata y reinscribe esas experiencias dentro del contexto de la cultura latinoamericana, de la cultura del sur, ¿verdad? Bueno, en estos últimos tiempos, dice Maldonado en su réplica,
bueno, que ya tiene un título polémico, ¿verdad? Torres García contra el arte moderno. En estos últimos tiempos, los artistas no figurativos de la Argentina hemos visto ampliado el número de nuestros enemigos. Es un aspecto importante para la afirmación de un grupo, ¿verdad? La determinación de enemigos, es decir, cuando un grupo estético o artístico, de carácter literario, de carácter visual, tiene enemigos, significa que ha provocado alguna reacción en el contexto cultural al que interpela. Y eso es una manera de recibir un reconocimiento, ¿verdad? No desde los adeptos, desde los que siguen sus postulados, sino precisamente de los que los confrontan. El que exista la confrontación es muy importante para la autoafirmación del movimiento. Por lo tanto, Maldonado siente además en este desafío la gran oportunidad, ¿verdad?, de deslindarse completamente de la herencia del concretismo americanista uruguayo. Y bueno, ya comienza a decir que al coro reaccionario de esos enemigos se han sumado nuevas voces. Si los reaccionarios son los enemigos y por supuesto él y todos sus compañeros del grupo Arte Invención, ¿verdad? Asociación de Arte Concreto, Invención de Buenos Aires, son los progresistas, ¿verdad? Esta vez los enemigos, los reaccionarios, el coro de voces reaccionarias, provienen de Uruguay. En el removedor, órgano de la Asociación de Arte Constructivo, en 3 artículos allá aparecidos, se intenta un ataque al arte moderno en general y de modo muy especial a sus tendencias no figurativas. Es bueno que se ha puesto en evidencia el verdadero carácter de este pseudo-constructivismo uruguayo y de ese gran bluff que es su fundador y propiciador, Joaquín Torres García. Es bueno que este querido maestro y sus ignorantes discípulos, torpes megáfonos de sus silogismos trasnochados, decidan por propia determinación cortar amarras con el arte abstracto, en cuya compañía no se sabe por qué inexplicable coquetería gustaron siempre fotografiarse. Bueno, esta primera entrada es desarmante y despiadada con respecto al maestro, ¿verdad? Llamarlo el gran bluff que es su fundador, y hablar del constructivismo uruguayo como de un pseudo constructivismo, un falso constructivismo. Y bueno, nada más llamarlo querido maestro, nada más que un sesgo irónico, y sus ignorantes discípulos, además los describe de una manera muy incisiva, ¿verdad? Torpes megáfonos de sus silogismos trasnochados. Es decir, sus discípulos lo que hacen es repetir, son torpes megáfonos las ideas del maestro. Pero las ideas del maestro, ¿en qué consisten? En silogismos trasnochados, en argumentos que se agotan en su propia circularidad, digamos, y que además son también trasnochados, es decir, son anacrónicos o están un poco fuera del foco de lo que está ocurriendo realmente con el arte moderno en ese momento. Y es bueno que decidan por ellos mismos cortar amarras con el arte abstracto, separarse de manera ya evidente, en cuya compañía él no sabe por qué inexplicable coquetería, porque salamería o relación no lógica ni históricamente aceptable, se gustaron siempre de fotografiarse. Es decir, está cuestionando también el vínculo del constructivismo uruguayo con el arte abstracto en general. Es decir, que los verdaderos, digamos, los verdaderos actores del proceso del arte abstracto en el sur del continente son ellos, el grupo de arte e invención bonaerense.
de arte concreto, invención, ¿verdad? Ese texto está en uno de los boletines de la asociación, el número 2, aparecido en el año 46. Bueno, fíjense, ya esa entrada es radical. Torres García sostiene que el arte no figurativo, que llama neoplasticismo, pretendiendo así reducir todos los movimientos de ese carácter a uno de ellos, no se aviene a América porque corresponde a pueblos más bien fríos. Bueno, este argumento es bastante débil, por lo tanto es un bocado suculento para clavarle el diente y desarmarlo. Y entonces, bueno, eso es lo que hace Maldonado. Si desgraciadamente las mediaciones en torno al problema de la cultura americana han sido hasta hoy por la porfiada insistencia en un mismo error, casi siempre superficiales, estas de Torres García, fraguadas a la luz de los malos esquemas historiográficos de Hipólito Taine, no lo son menos, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí ya se está jugando la idea de esa sociología de la cultura positivista, de la cual Hipólito Taine es uno de los grandes representantes europeos, es decir, la idea de que las circunstancias sociales determinan la naturaleza del arte, y en el caso extremo de esta idea de Torres García, que los pueblos meridionales tienen una relación con la imagen distinta a los pueblos, digamos, septentrionales, lo cual es, bueno, obviamente una cosa muy difícil de comprobar y que probablemente es falsa. Con la argumentación pueril, por lo tanto, de que la temperatura, es decir, pueblos fríos, pueblos calientes, etcétera, y del crisol de razas, Torres García busca conectar su eclecticismo complaciente. Y todo esto, claro, está en nombre del universal, palabra que en él apesta a escolasticismo medieval. Fíjense las palabras que emplea Maldonado. Maldonado no está haciendo nada sutil con el maestro. O sea, realmente es es como una bofetada a la dignidad del maestro, que por más que, bueno, esté asumiendo posiciones que la propia historia del arte ha superado, y de la crítica de arte, ¿verdad? También, porque apelar a Hipólito Taine en 1940 y tanto del siglo XX es, bueno, estar muy retrasado con respecto a las posiciones más actuales de la crítica de arte y de la historia del arte en ese momento. En cualquier caso, las palabras, los calificativos son muy crudos y muy rudos. Argumentación pueril, eclecticismo complaciente y la apelación a lo universal, que es uno de los elementos fundamentales del constructivismo Torres Garciano, es decir, que la síntesis entre lo autóctono, lo racial y lo idiosincrático de la cultura americana se expande con una dimensión de universalidad a través de esa última etapa de su teoría constructivista. Pero esto universal es calificado por Maldonado de, bueno, no dice que está contaminado, que está impregnado, sino que apesta a escolasticismo medieval, es decir, que huele mal, en el sentido de que huele a algo totalmente también superado, ¿verdad? El escolasticismo aristotélico de la Edad Media. Bueno, ya ahí creo que el pobre Torres García queda absolutamente desprestigiado, o por lo menos entre los nuevos receptores de esta polémica sobre el arte moderno, que están leyendo estos textos del año 46 en Buenos Aires, y bueno, donde ya la figura de Torres García va a comenzar a declinar su influjo, su magisterio como paradigma de un arte americano, ¿no? Pero donde Torres García se pone mejor en evidencia, dice Maldonado, es cuando nos explica por qué él considera manifestaciones de frialdad
a las obras no figurativas. La frialdad, nos dice, viene de la falta de sentimiento y emoción. No es posible hacer arte de un modo racionalista. Lo que en realidad sucede es que Torres García, enmohecido en la estrechez de su espíritu colonial, en el polvoriento arcaísmo de las curiosidades americanas y de los pastiches indigenistas, es incapaz de apreciar el profundo y emotivo sentido que palpita en una superficie blanca, lavable, pintada al duco. Bueno, aquí ya esto es categórico y un deslinde radical, ¿no? Nada, la crítica al racionalismo, a la pintura no figurativa, por carente de sentimiento y emociones, es, digamos, derribada, porque lo que hace Torres García al intentar incorporar a todos esos elementos americanos al arte abstracto, lo que hace es producir, antes lo acusó de eclecticismo, ahora de estar impregnado de escolasticismo medieval, ahora enmohecido en la estrechez de su espíritu colonial, porque solo un espíritu colonial, piensa Maldonado, es capaz de necesitar ese reconocimiento de su identidad frente a la metrópoli. Y por eso el afianzamiento en el americano. El polvoriento arcaísmo de las curiosidades americanas, fíjense, mientras que Torres García defiende el valor estético, pero también el valor ético y político de los contenidos de la cultura indígena precolombina. Aquí, bueno, Maldonado, el gran individuo de la gran urbe, completamente apático o ajeno a cualquier rasgo de, de autenticidad, digamos, regional, o cualquier distinción de carácter racial o etnográfica con respecto a la cultura europea, porque los muchachos de arte, concreto, invención, no quieren reafirmar su americanismo, salvo que sea un americanismo que se conecta con lo que está ocurriendo ahora en Europa y el desarrollo del arte no figurativo, ¿no? Que es por lo que ellos apuestan. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Torres García? Ese intento de mezcla le está ocurriendo como le ocurrió en Francia, frente precisamente a Mondrian, que polemiza con él, discute con él y se separa de Cercle Carré, porque, bueno, Torres García empieza a contaminar la estructura de la retícula abstracta con elementos figurativos que rompen, ¿verdad?, el programa abstracto, puro, geométrico y casi matemático que defiende Mondrian y que van a defender también los neoplasticistas, ¿no? Bueno, además lo llama polvoriento arcaísmo de curiosidades americanas, como de chucherías americanas, idolillos, cestería, y los pastiches, es decir, de los revoltillos, las mezclas, ¿verdad? Y bueno, eso ya es suficiente para cuestionar un legado. Y además es incapaz de apreciar el profundo y emotivo sentido que palpita en una superficie blanca, lavable, pintada al duco. Es como si le dijera, bueno, no tiene la capacidad de ver las emociones que encierra un lienzo en el que apenas se ha trazado una línea, o, bueno, el famoso y siempre citado, o blanco sobre blanco, o negro sobre negro de Mondrian, ¿verdad? Y claro, ellos van a trabajar un tipo de obra plana absoluta, donde no hay ningún rastro de ilusión figurativa, ningún simulacro de imagen que no sea pictórica pura, generada por la propia dinámica de la ejecución del cuadro. Y bueno, por supuesto, es un divorcio radical de cualquier tentación
figurativa, ilusoria, imitativa. Bueno, aquí finalmente ellos se van a transar por la figura de Mondrian, se van a declarar mondrianistas, vamos a decirlo así. De ahí que la acción de este grupo uruguayo artera contra la memoria de Pierre Mondrian. La teoría de Mondrian, escribe, ha sido estéril. Es el fin del arte y la pintura. Parecería que el punto de cita de los cuervos del retorno y la traición es la memoria de Mondrian. Antes los llamó reaccionarios, a los enemigos reaccionarios. Bueno, ahora está incluyendo en ese grupo a Torres García y sus discípulos. Él los está llamando cuervos del retorno y la traición. El del retorno al pasado, es decir, reaccionario, a lo que ya se supone que el arte moderno ha superado. Ante este hecho tan sintomático, declaramos nuestra admiración ilimitada por el gran pintor holandés, a quien juzgamos el más grande artista de nuestro tiempo. Para nosotros, su consecuente e insobornable espíritu sistematizador, su vida maravillosa y sin claudicaciones, su ausencia absoluta de vanidad, hacen de él el ejemplo más elevado de la dignidad artística. Es decir, que en el horizonte moral y estético de los jóvenes bonaerenses, bueno, la figura tutelar de Torres García es derrocada, decapitada o tirada al suelo por la figura de Mondrian, que se convierte en bueno, el paradigma de la dignidad artística, ¿no? Bueno, con eso está dicho en todo. Pero todavía Torres García es como aquel que agarra una presa y no la suelta hasta hacerla sufrir lo suficiente y resolver para siempre un desacuerdo que tiene larga data, ¿no? El constructivismo uruguayo es el ejemplo típico de la mezcla ecléctica. Vuelve a señalar este aspecto. En las obras constructivas de Torres García encontramos cubismo, malcubismo, impresionismo, cocina del siglo XIX, sobre todo esto, y simbolismo barato, soles, muñecos pictográficos, pescaditos. Fíjense la parodia y la ironía con la que se refiere al simbolismo de los cuadros de Torres García. Bueno, tampoco lo podemos contradecir a Maldonado. Quizás no sea un simbolismo barato, pero es verdad que son soles, muñecos pictográficos y pescaditos, relojes, casas, ya las hemos visto, ¿verdad? Con todo, hay algo que se acerca un poco a lo infantil, también a lo ingenuo, a los esquemas ideográficos más antiguos, ¿verdad? A los diseños indígenas, precisamente, a las pictografías indígenas, y bueno, a los jeroglíficos egipcios, ese tipo de figuración simbólica esquemática. Bueno, con todo, alguien podría objetar que Torres García ha pintado en alguna época obras más abstractas, como pareciera probarlo su serie de estructuras. Es cierto que sí, vimos algunas al principio que están muy cerca del modelo de Mondrian, y luego él deriva hacia una aproximación a la retícula, bueno, más lírica, vamos a llamarla así, con una tendencia bastante equilibrada, diríamos, a lo figurativo, con la introducción primero de la sombra y de la simulación de la luz en todas aquellas piezas en que los elementos de la retícula son como especies de cilindros, y ya con un elemento, ya un nivel de ilusión visual de volumen, y luego están ya plenamente las del constructivismo simbólico, en el que aparecen en esas retículas elementos ideogramáticos o pictográficos, ¿no? Ahora, esas estructuras son verdaderamente no representativas como se pretende, como pretende el mismo. No,
Las estructuras de Torres García, aún las más abstractas, ponen en descubierto una comprensión superficial del problema no representativo, del arte no representativo, ¿verdad? El problema fundamental del arte no representativo ha consistido no solamente en representar objetos cotidianos, en no representar objetos cotidianos, sino en la destrucción del espacio representado, como decía Mondrian. Es decir, en el cuadro abstracto no hay espacio representado, el espacio es el espacio del soporte, y ahí ocurre todo. No hay simulación espacial, ¿verdad? Aquí hay una ruptura radical con cualquier tentación figurativa, cualquier tentación imitativa, cualquier tentación de simulación de lo real, de los objetos ajenos a la pintura, ¿verdad? Eso, bueno, eso borra del mapa de manera potencial, digámoslo así, bueno, un trecho importantísimo de la pintura moderna, ¿verdad? Porque ahí se lleva por delante incluso al cubismo, al expresionismo, al informalismo. Bueno, el informalismo todavía no ha tenido lugar, pero se lleva por delante una buena parte de la pintura más consistente de la modernidad, ¿verdad? Se lleva por delante a Matisse, aunque Matisse estaría bastante cerca, el último Matisse de estas posturas, o bueno, se lleva por delante, qué sé yo, otras grandes figuras de la pintura moderna que no son especialmente miméticos o figurativos. Bueno, y el tipo de trabajo que hace el propio Maldonado o sus grupos tienen estas características que responden ciertamente a, bueno, al paradigma del neoplasticismo y de los trabajos de Mondrian. Aquí también hay una resonancia indudable del suprematismo, ¿verdad? Que es también otra porción de la aventura del arte moderno que también tendió hacia la abstracción en el sentido de alcanzar el absoluto mediante la síntesis de los cuerpos en el plano. Y bueno, ese pensamiento es retomado por estos jóvenes artistas. Recordemos como en algunos de los manifiestos que leímos la clase pasada, ellos plantean, ¿verdad?, que el arte abstracto es un arte que obliga al espectador a salir de su pasividad contemplativa o de su conformidad, ¿verdad?, confortable, cuando ve un cuadro que representa algo que reconoce, que puede decir qué es, etcétera, etcétera, frente a cuadros que no le dicen nada, que no le están transmitiendo un mensaje, que no le informan de nada, y lo único que le proponen es una fórmula matemática, cromática y lineal. Es decir, el desafío al espíritu es aquí de otra naturaleza, ¿verdad? Un desafío en el que el intelecto tiene que trabajar. En alguno de esos manifiestos ellos dirán que para apreciar este arte, el espectador tiene que tener un conocimiento del tipo de arte que va a ver. Bueno, eso hace que sea una suerte en principio, si lo vemos de manera superficial, una especie de arte elitesco, de arte que se separa de las grandes mayorías, pero ellos piensan todo lo contrario, que es un arte que por su propia dificultad debe activar en las masas una nueva manera de acceder al sentido que no sea el burgués, digamos, del realismo burgués, del realismo pictórico, el realismo novelesco, el realismo escultórico, todas esas formas del arte convencionalizadas que ellos abogan por superar. Mondrian también con el suprematismo pensaba en algo más allá que en el arte, es decir, lo que él estaba proponiendo como organización del espacio puro con los elementos geométricos es acceder a un hombre que, digamos,
trasciende las limitaciones de la fisiología, de la vida corriente, de la historicidad de la vida, ¿no? Lo cual es absolutamente inalcanzable. Por eso se llama suprematismo, de supremus, ¿verdad? Pero es como toda utopía, un ideal irrealizable, pero está allí como una propuesta. Ahora fíjense cómo Maldonado y compañía van a tomar esto como este tipo de operación visual como como una práctica revolucionaria, una práctica que intenta transformar la mentalidad del espectador, hacerlo pasar de la contemplación del cuadro a de alguna manera, a la participación en la comprensión del cuadro, que tenga que poner de él, parte de él, de atención, de reflexión para entender esto. A la altura de nuestro tiempo, para nosotros esto no es enigmático. Bueno, me parece a mí, esta composición no es absurda, es decir, no nos hace falta nada en ella. A mí no me hace falta nada para apreciar su belleza, para apreciar su equilibrio, para apreciar el ritmo que tienen los elementos en el espacio, y yo tengo una experiencia placentera viéndolo. No me hace falta ningún referente para orientarme en el escenario que me plantea el lienzo. Y bueno, es posible que en la época en que esto se estaba planteando, pero fíjense que esta es en el caso de Maldonado y sus compañeros en el año 46, esto ya es una cosa que tiene, bueno, por lo menos del año 17 en adelante, andando en el campo cultural occidental. Es decir, que tampoco que es una novedad. Sin embargo, bueno, yo supongo que todavía en Argentina, en el sur, todavía frente a las motivaciones americanistas de Torres García, este tipo de obra todavía producía cierto rechazo, pero a la altura de nuestra experiencia histórica de americanos y de amantes del arte y consumidores de imágenes artísticas, bueno, esta es una pieza tan bella como una pieza de Van Tongerlo o del propio Mondrian, ¿verdad? Esto también es de Maldonado, de un ejercicio sobre el triángulo. Aquí solamente hay composiciones, tanto que estas piezas no requieren de nombres, como le hemos dicho en otra oportunidad, ¿verdad? Desarrollo del triángulo, 1951 de Maldonado. Bueno, simplemente, ¿cómo se va a llamar esto? Desarrollo del triángulo, expansión del triángulo en el plano. Es un ejercicio geométrico y cromático puro. Aquí no hay más nada, sino lo que está ocurriendo allí, en esas relaciones de proporción y de ritmo en la distribución de los elementos. Más nada. Y eso es el placer de ver este cuadro. La belleza de este cuadro no tiene nada que ver con identidad, con algún aspecto de la realidad, ¿verdad? Es otra. Y bueno, es mismo Maldonado, desde un sector, año 53, él va a seguir explorando este camino, y toda la pintura posterior de Maldonado va a ir por este camino, una pintura abstracta pura, con variantes lúdicas. Y claro, aquí hay un juego interesante que rompe además la monotonía mondrianesca, que llega un momento que Mondrian se hace casi que predecible, ¿verdad? Casi que podemos hacer un Mondrian, construir un cuadro a la Mondrian, porque, bueno, las primeras manifestaciones de su arte abstracto, con su famosa retícula y sus colores
primarios, bueno, las variantes son muy limitadas. De hecho, eran variaciones sobre un mismo esquema reticular con cambio de posición de los colores y algún tipo de mínima variante. Menos, estos son bueno, menos predecibles, ¿no? En el sentido de que cada cuadro inicia un episodio formal autónomo que se agota en sí mismo. Fíjense que ya a esta altura todo el experimentalismo del grupo Madí, de Ardenchini, y la ruptura del marco, y la apuesta por lo poligonal, la salida de la estructura ortogonal del cuadro, eso quedó como una suerte de boutade pasajera, de escándalo que no va a tener muchas consecuencias, y los muchachos de Argentina van a trabajar en la forma en que se ha trabajado siempre, en el límite del rectángulo o del cuadrado, ¿verdad? Ya sin ponerse a jugar con esas imaginaciones geométricas de toda la gente del grupo Movimiento Arte de Invención. Bueno, aquí les pongo Madí de nuevo porque aquí aparece en el año 46 un manifiesto de Madí, pero digamos que no va a abundar en muchos elementos nuevos de lo que ya hemos venido discutiendo. Pero lo repasamos rápido para entrar ya en la escena que viene hoy, que es el arte concreto en Brasil. Con lo concreto se inicia el periodo del gran arte no figurativo, donde el artista, sirviéndose del elemento y su respectivo continuo, crea la obra en toda su pureza, sin hibridaciones y objetos extraídos a su esencia. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? El arte abstracto renuncia a cualquier contaminación de datos extraídos de la realidad. Todas las operaciones o los dispositivos de la pintura figurativa ilusionista son abortados, son negados, y solamente se aspira a trabajar con los propios elementos de la pintura, que son los elementos inherentes a su naturaleza peculiar, que no tienen nada que ver con la naturaleza fenoménica. El arte de Madí, esto es un poco exagerado, ¿verdad? El manifiesto tiene que ser exagerado. El arte antes de Madí, un historicismo escolástico idealista, una concepción irracional, una técnica académica, una composición unilateral, estática, falsa, una obra carente de verdadera esencialidad, una conciencia paralizada por sus contradicciones sin solución, impermeabilizada a la renovación permanente de la técnica y el estilo. Contra todo esto se alza Madí. Esta es una de las digamos, disposiciones típicas del manifiesto. Primero, asentar la lista de cuestionamientos que le hacen al status quo de la cultura, y luego contra eso lo que ellos proponen. Contra todo ello se alza Madí, confirmando el deseo fijo, absorbente del hombre de inventar y construir objetos dentro de los valores absolutos de lo eterno, junto a la humanidad en su lucha por una nueva sociedad sin clases que libere la energía y domine el espacio y el tiempo y en todos sus sentidos, y la materia en su última consecuencia. Fíjense hasta dónde son capaces de llevar estos argentinos la potencia de lo abstracto hacia lo social. Una pintura que activa, según ellos, las capacidades inventivas y creadoras, imaginativas del sujeto, porque lo lleva a construir objetos que no dependen de ningún referente anterior al de su propia fabricación,
al de su propia concepción como forma y como estructura. Y esto se combina con acompañar a la sociedad, a la humanidad, en su lucha por una nueva sociedad sin clases que libere la energía y domine el espacio y el tiempo en todos sus sentidos. Y la materia en sus últimas consecuencias. Ellos en algún momento van a decir que su movimiento es científico, ¿verdad? Que se basa en fórmulas, en principios verificables, medibles, etcétera, etcétera, en los de la emoción no tiene nada que ver con expresión de la subjetividad, sino la precisión en la composición y digamos, el buen uso del lenguaje autónomo de la pintura y los valores absolutos que la caracterizan. Y bueno, son trabajos de este tipo, las esculturas de Ardenquín, que para nosotros ya son bastante convencionales. Es más, uno puede encontrar en cualquier galería o exposiciones colectivas piezas de esta naturaleza. Una de las cosas que muchos historiadores han afirmado siempre, algunos con ironía, ¿verdad? Algunas simplemente como constatándolo, es la rapidez con que la sociedad moderna asimila el escándalo e incorpora los grandes, sí, las grandes butadas estéticas y éticas y políticas incluso al propio sistema. Y bueno, ya este tipo de obra forma parte de la convención del arte moderno. Aquí no hay ningún desafío, aquí no hay nada que, digamos, que rompa con cierta convencionalidad, tanto así que obras como esta se pueden repetir casi que espontáneamente sin haber visto la pieza de Ardenquín. Y bueno, este tipo de trabajos un poquito más complejos de escultura, ya con el laminado de una pieza que se corta y produce unas sensaciones de movimiento por su propia, digamos, por su propia disposición en el espacio. Bueno, es también una pieza, bueno, buena parte de nuestros artistas del último tercio del siglo XX y de este primer tercio que estamos recorriendo, bueno, han trabajado en esta onda y hay mucha escultura por este camino. Y bueno, incluso este tipo de configuraciones ha entrado a formar parte del diseño industrial, del diseño de objetos, diseño de lámparas, diseño de teteras, de estanterías. Este tipo de configuración geométrica ya no tiene el impacto que podía tener en el momento en que surgió. Y bueno, este trabajo también rítmico en el que solamente hay un juego de las formas, de combinaciones, de colores, de formas geométricas, de interpenetraciones y calados entre una figura y otra. Hay aquí ritmos, seguramente, sí, hay también una especie de armonía cromática, un equilibrio, digamos, una pieza hermosa, también gratificante para la vista, pero bueno, ese es su único valor que todavía tendría, no desafía ninguna convención de la mirada, porque ya nuestra mirada está acostumbrada a ver este tipo de operaciones con la forma y con el color. Y más nosotros los venezolanos de este siglo, que nos educamos en la segunda mitad del siglo XX, en la que, bueno, el influjo de toda la experiencia del arte abstracto y del cinetismo inculcó, o de los trabajos de Gego, por ejemplo, inculcó en nuestra pupila una manera de convivir con este tipo de manifestaciones, sí,
producirnos ningún tipo de escándalo. Hay una cierta familiaridad con esta propuesta en el caso específico de los venezolanos. Bueno, yo estoy muy retrasado, yo lo sé. Esta clase sería ¿cuál? La clase 7. Y de acuerdo a la cuenta, la clase 8. Déjame volver a verificar. Imagínate, esta sería la clase 8. Ya va, déjame verificar porque tengo ya la cabeza un momentico. Tranquilo. Porque nosotros tuvimos, ¿te acuerdas? Un retraso. Sí. No, miento, esta es la clase 9, disculpa. Nosotros tuvimos un retraso porque, ¿te acuerdas aquella vez que hubo un problema con la conexión? Correcto. Fue imposible, entonces se corrió. Esta sería como la clase 8. Bueno, nada, paciencia. Estamos en el tema 6 todavía, pero nada, ya resolveremos. Una clase extra, profe. Claro, seguramente. Me va a tocar. Debo comprimir más las clases, ¿verdad? Bueno, nada. Aquí vamos a pasar a otro escenario. Bueno, está muy cercano también, pero aquí esto va a ocurrir muy cerca también del sur, en Brasil, y ya recordamos haber visitado a Brasil en otra oportunidad en los años 20, en la época del desarrollo de la Semana del Arte Moderno y todo lo que eso generó en la cultura brasileña a nivel de la literatura, de la poesía y de la pintura, incluso de la música y del cine. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la modernización en Brasil, en la que se va a apostar por el arte concreto, es decir, la misma discusión que tiene Maldonado con la autonomía de las artes, de la autosuficiencia de la pintura con respecto a los datos de la realidad, va a activar también un tipo de pensamiento, bueno, siempre abrasileñado, ¿verdad? Adaptado a las perspectivas brasileñas, y ya vamos a ver, digamos, la posición de uno de sus principales voceros, que es el poeta Ferreira Goulart, que es también artista plástico, ¿no? Aquí hacemos una definición que tomo de un libro de Guillaume Dorfles, que no recuerdo qué libro sería, para definir arte concreto. Los concretistas, y esto lo que hace es reafirmar lo que hemos venido diciendo, no trataban de crear sus obras tomando el mundo exterior como punto de partida, ni siquiera de idea generadora. Antes bien, se entregaron a la búsqueda de formas puras, primordiales, sin ninguna analogía con cualquier posible apariencia de la naturaleza. Su objetivo fue crear un arte concreto, de rigurosa precisión compositiva, capaz de ser sustentado por leyes matemáticas, capaz de igualar en pureza el rigor geométrico de las ecuaciones algebraicas, capaz también de crear cuerpos fácilmente asimilables a los cuerpos matemáticos nacidos de cálculos exactos. Esta definición de arte concreto, bueno, ya sintetiza perfectamente todo lo que hemos venido diciendo en la clase de hoy, ¿verdad? Y todo lo que ha sido la reacción del arte moderno frente al naturalismo o frente al expresionismo o frente al figurativismo en general, ¿verdad? Esto es tajante y es clarísimo. Y es lo que, por ejemplo, Ari está haciendo una Geo con sus reticularias, con sus tejidos, con sus dibujos en el aire, todo ese trabajo de ella con la forma de la retícula expandida, la red, la malla, todo eso, bueno, es autónomo y se agota en su propia naturaleza estructural y no alude a nada, no es el símbolo de nada, el signo de otra cosa que no sea ella misma, ¿verdad? Bueno, eso también hablaríamos en ese caso de arte concreto. Por ejemplo, esta pieza de Van Tongerlo, bueno, del gran neoplasticista holandés, compañero de Van Doesburg. Bueno, aquí ¿qué pasa? Aquí no pasa nada y pasa mucho. Aquí hay Kandinsky en su época, ¿verdad?
posterior a su época paisajista, cuando se convierte, bueno, cuando va hacia lo abstracto, hacia la abstracción. Bueno, él va a tratar de vincular la pintura más que con la literatura, que es narrativa, que tiene contenido, con la música, que es abstracta, que no tiene contenido y que se agota en su propia, en su propia manifestación de relaciones acústicas. O sea, en una pieza musical no hay nada más que relaciones sonoras, relaciones de intensidad, relaciones de altura, etcétera, tonalidades, equilibrios melódicos rítmicos, pero más nada, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en esta pieza. Aquí hay una distribución de elementos calculados, tal como dice Guillo Dorfle, como si hubiese sido calculado como una fórmula matemática. De hecho, ahora no tengo a la mano el nombre de la pieza, pero muchas de las piezas de Van Tongerlo tienen como títulos una especie de fórmula matemática. Recuerden, por ejemplo, los títulos de las obras de Magdalena Fernández, que la tenemos tan cerca. Si ustedes se ponen a ver sus catálogos o se acuerdan de alguna de sus piezas, bueno, la mayor parte, ella tiene una nomenclatura especial que ha desarrollado para distinguir todas sus apuestas, que son abstractas, geométricas, concretas, diríamos, en este lenguaje, pero son, bueno, títulos con esa nomenclatura progresiva que tiene que ver con unas claves que ella maneja. Entonces podemos encontrarnos un cuadro que evoca alguna cosa de Mondrian, porque ella experimenta mucho con las referencias a la tradición de la pintura abstracta, o retoma algo de Oiticica, y de alguna manera se me fue la idea que quería plasmar, pero bueno, quiero decir que ella también opera en el mismo sentido de pureza, y que por esa abstracción de lo que está representando, bueno, las piezas no se pueden titular sino P1-22 serie 4 o cualquier otra cosa que se puedan imaginar en este sentido, aunque ella también ha explorado algunas formas de abstracción con, por ejemplo, aquellas piezas de video que tienen, o instalaciones, video, sí, ¿cómo se llaman ahora? Video instalaciones, donde interactúa la imagen con la música. Y de repente aquella pieza tan hermosa que el canto de un pájaro, y como eso activa en el video un juego entre la sonoridad y las disposiciones cromáticas de la pieza, del video. Pero claro, allí hay un vínculo pequeñísimo con lo natural, porque está la voz del pájaro grabada, y uno puede reconocer, quizás el que conoce el pájaro, qué pájaro es, pero no es lo fundamental para entender la pieza ni para lo que la pieza propone, sino es la consonancia entre la imagen visual y la música, que ambas son abstractas, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, uno podría decir que este cuadro canta. ¿En qué sentido? En que sus elementos corresponden entre sí equilibradamente. No hay disonancias, sino consonancias entre los colores que aparecen, el trazado de los segmentos rectilíneos, los campos de color y los campos en blanco o en un gris muy diluido. Bueno, organizan allí un discurso completamente abstracto, puro color, puro plano, pura relación lineal y configuración geométrica. Más nada. Y esto no significa nada. Ni ventana, ni baldosa, ni nada, ¿verdad? Puede haber cualquier espectador que, afanado en buscarle el quinto pie al gato, diga, ay, sí, pero yo veo aquí una ventana. Bueno, que la siga viendo, pero aquí no hay ventana, no hay nada, ¿verdad?
Bueno, en cualquier sentido, Ferrer Aguilar, que es uno de los principales críticos de esta tendencia del arte en Brasil, dice, después de hablar de la antropofagia, ya ustedes conocen la antropofagia, este es el sentido de la antropofagia. Voy a comerme al europeo para transformarlo en Brasil. Es el mismo problema del movimiento modernista anterior, solo que con una visión más surrealista. En cambio, el movimiento concreto al que él se adhiere es el resultado de una visión estética que rechaza cualquier fantasía, cualquier fantasía, y que cuando llega a Brasil a través de Max Bill es una investigación casi científica de la visión. No tiene nada de poético ni de subjetividad. Esto lo dice él del concreto absoluto, del concreto que acabamos de ver, de Van Tongerloo, o del concreto que defendía Maldonado. Pero Ferrer Aguilar en los años 50, a finales de los 50, va a proponer otra visión del concreto que él llama neoconcreto, que va quizás a resonar un poco en la dimensión del viejo Torres García, pero sin llegar, ¿verdad?, a la contaminación del plano con elementos ajenos al propio plano, a la propia distribución del cuadro, pero sí algo que él va a llamar la corporalidad del gesto en el cuadro geométrico, lo cual no es tan fácil de captar, ¿no? En cualquier caso, esta descripción del arte concreto, del arte concreto puro, vamos a decirlo así, es absolutamente eficiente y pone en evidencia el influjo que Max Bill, el artista suizo, tuvo sobre los jóvenes que luego se van a organizar bajo la idea del concretismo en Brasil, cuando va a vivir allá Max Bill de los años 50. Max Bill explora las fuerzas del campo visual, quiere crear obras que constituyan reacciones, energías visuales, y no busca hacer algo poético o expresivo. Explora las fuerzas del campo visual, quiere crear obras que constituyan reacciones a energías visuales. Una cosa absolutamente científica, absolutamente técnica. Nada de emoción, de delirio, de confesión de la intimidad, de evocación de lo perdido, nada que ver, nada, ¿verdad? Esto es, por eso Torres García hablaba de frialdad en este sentido. Bueno, pero el arte no tiene por qué ser cálido, ni tiene por qué ser emocional, puede ser frío, pero contundente. También lo frío es sensualidad, es sensación. En cualquier caso, tenemos esta foto de Max Bill, bueno, trazando con reglas, con escuadras, con un lápiz, como un arquitecto, como un científico hace su fórmula, bueno, sus estructuras geométricas muy bien pensadas, en que organiza una misma forma en el plano, porque casi que no podemos hablar del espacio, sino en el plano y configuraciones variables de color, ¿verdad? Tipo este trabajo. El cuadrado puesto en esta forma y, bueno, articulándolo dentro con zonas, con campos triangulares, a veces truncos, pero en el que hay un ritmo en la distribución de los campos de color y en la naturaleza de cada color. Y bueno, esas son, con esta estructura básica, y esto recuerda un poco también porque podríamos llamar la receta de Mondrian con la retícula, bueno, y de hecho hizo cientos de variaciones de esta misma estructura. Aquí, ¿verdad? En algunos casos, la disposición cromática, aunque él no quiera producir efectos de profundidad, tiende por un efecto meramente óptico
lúdico, no por un afán de ilusión, sino por un efecto óptico de la disposición de los elementos y de los colores, una especie de volumen, como si este objeto fuera una especie de pirámide que está vista desde arriba. Sin embargo, es un objeto completamente plano, ¿verdad? Bueno, aquí se es más evidente que es un cuadrado recortando otro cuadrado que está en el fondo. Y las relaciones de color crean también campos triangulares en los extremos. Y bueno, son esos juegos. Es decir, que es un arte también muy lúdico, pero como los juegos pueden cansar cuando se repiten y se reiteran tanto. ¿Cuántas variaciones podemos hacer del mismo paradigma sin cansarnos, sin aburrirnos, sin que se consideren ya predecibles y por lo tanto no nos produzcan ninguna emoción por muy objetiva que sea? Es lo que me pregunto. A mí me parece que este tipo de trabajo a la larga, bueno, se hace cuando es tan sistemático, serial y repetitivo, bueno, puede hacerse obviamente fatigoso. Ya no quiere uno ver más. Al menos a mí me pasa esto. El movimiento concreto es el resultado de una visión estética. Ay, ¿por qué lo repito? Puse de primero, ¿verdad? No. Ah, no. No habíamos leído esto antes. Ah, no. Ah, bueno. A ver. Sí. A ver. No, está repitiendo los mismos conceptos. Yo también me dio la impresión, pero no. Estoy buscando. Ok. El movimiento concreto es el resultado de una visión estética que rechaza cualquier fantasía. El movimiento quiere crear obras que constituyan reacciones en sí. Un pedazo ya lo cité, pero quería citar lo demás. Introduce una ruptura total incluso con la tradición moderna europea y no se conecta sino con el neoplasticismo y con la tradición constructiva que viene de Mondrian. Bueno, más claro, no canta un gallo para nosotros ya a las alturas de lo que hemos venido diciendo. Es decir, la conexión directa con el neoplasticismo y con Mondrian. Llama la atención un poco que estos muchachos latinoamericanos del sur, que Brasil uno lo puede considerar, es tan grande que bueno, que un pedazo es del sur y otro es meridional, pero en cualquier caso, el concreto nace en Sao Paulo, y como no hay referencias a Malevich, por ejemplo, y al suprematismo, que son tan cercanas igual al neoplasticismo y a Mondrian. Seguramente alguien lo ha investigado ya, pero es una pregunta interesante. Bueno, aquí no sé, puse unas imágenes de Mondrian. Bueno, ya ustedes las reconocen. Fíjense, el grado tal ¿cómo lo podemos llamar? El grado tal de efecto paradigmático de la retícula mondrianesca que se ha repetido, que se ha usado inclusive para diseños de ropa, de franelas, impreso en carteras, en zapatos, no sé qué. Se ha convertido, se ha vulgarizado. Tanto así que eso significa que la obra de Mondrian ya, bueno, no, a mí no me dice casi nada. Y no nos vamos a poner a discutir ahora, claro, que significa que la obra te diga algo. Bueno, quiero decir que muy pocas me conmueven. Algunas me siguen conmoviendo mucho, pero otras me parecen, dicho claramente, más de lo mismo. Variaciones sobre un mismo tema. La misma pregunta que hice antes. ¿Hasta cuándo se pueden variar un mismo paradigma sin entrar en el aburrimiento o en el desgaste, ¿verdad?, de la repetición? O sea, ¿cuántas otras permutaciones de campos rectangulares o cuadrados en colores primarios puedes variar, o negro, blanco, o tonos de gris en el plano? Bueno, probablemente infinitos.
pero todos van a parecer mucho al otro. Pero bueno, es una opinión muy personal. En cualquier caso, esto es un paradigma que ellos están defendiendo, ¿verdad? El concreto. Fíjense que aquí Ferreira Goulart está hablando también como historiador. Él va a formar parte del concreto de Río de Janeiro. El grupo Ruptura, va a haber dos grupos, ¿verdad? Del arte concreto. El grupo Ruptura y el grupo Frente. El grupo Ruptura aparece en Sao Paulo en el año 52 y bueno, como siempre, hay un manifiesto, ¿no? Un manifiesto de el propio grupo que se llama Ruptura, romper con lo establecido, con la tradición, etcétera, etcétera. Una polémica con el arte antiguo, y bueno, una proposición de lo nuevo, lo viejo que es, lo nuevo que es, lo que hace crisis, lo que provoca una renovación, ¿verdad? Y bueno, algunas de las cosas que dice: el arte antiguo fue grande mientras fue inteligente, con todo nuestra inteligencia no puede ser la de Leonardo. La historia de un saldo cualitativo, no hay más continuidad. Entonces nosotros distinguimos los que crean formas nuevas de principios viejos y los que crean formas nuevas de principios nuevos. ¿Por qué? El naturalismo científico del Renacimiento, el método para representar el mundo exterior, 3 dimensiones sobre un plano, 2 dimensiones, agotó su tarea histórica. Bueno, la famosa, el trampantojo, el trompeleil de la perspectiva, de simular la profundidad con una estrategia geométrica también, ¿verdad? De, de, de marcar un punto de fuga a partir del cual las líneas se abren mientras más cerca están del espectador y se cierran mientras más lejos están. Bueno, eso ya está volado. Fue una crisis y como tal abrió campo a una renovación. Esa es una dialéctica también muy característica de la modernidad, de los cambios, ¿verdad? Después de una crisis, de la decadencia de una forma, de un estilo, de un método, viene un periodo de renovación. Hoy lo nuevo puede ser diferenciado de lo viejo de manera precisa. Nosotros rompemos con lo viejo. Por esto afirmamos: lo viejo es todas las variedades e hibridaciones del naturalismo, la mera negación del naturalismo, esto es, el naturalismo errado de los niños, de los locos, de los primitivos, de los expresionistas, de los surrealistas, etc. El neofigurativismo hedonista, producto de la mera situación del placer o el displacer. Bueno, aquí yo supongo que se está refiriendo en principio, claro, al naturalismo, es decir, a la pintura realista, que tiene como norte la representación de la naturaleza o de los cuerpos de la naturaleza, el paisaje, el retrato, etcétera, etcétera. Pero tampoco sirve, o sea, también es viejo la intención contranaturalista de los diseños errados, entre comillas, de los niños, los dibujos infantiles, los de los locos, los de los pintores primitivos o de los pueblos primitivos, los de los expresionistas que están ganados por una gestualidad que deforma el dato natural, o de los propios surrealistas que deforman el dato natural desde la perspectiva de lo onírico o de lo maravilloso. Eso tampoco sirve, eso es viejo. El neofigurativismo hedonista, producto de la mera excitación del placer o el displacer. Aquí no estoy tan seguro a qué arte se refiere. Neofigurativismo hedonista puede incluso referirse a cierta tendencia del informalismo que ya comenzó a expresarse a finales de los 40, ¿verdad? En Europa, del informalismo y del expresionismo informalista, si ustedes quieren, donde vuelve a entrar en el cuadro la gestualidad, y bueno, la gestualidad y la materia también está cargada de elementos
si no narrativo, sí con una cierta carga emotiva que rompería con esa pureza ideal del arte concreto. Y es nuevo, bueno, las expresiones basadas en nuestros principios artísticos. Está buenísimo. O sea, lo viejo es todo lo que no se nos parece a nosotros, lo nuevo es lo que somos nosotros. Nosotros somos los nuevos. Nosotros tenemos la verdad en la mano. En este sentido, este manifiesto es clarísimo como paradigma también de cómo se organizan los manifiestos y de ese elemento que a uno lo hace reír a veces porque tiene como un componente muy ingenuo de que nosotros hemos llegado aquí para arrasar con todo y après de moi le déluge y todo eso, es decir, bueno, no hay para más nadie. Nosotros somos lo que somos y somos lo que venimos a implantar la verdad nueva. Y como todos los fanatismos, y hay un componente de fanatismo importantísimo en la revuelta estética, porque si no, no habría emoción, no habría pasión, ¿verdad? Es necesario eso. En cualquier caso, todas las experiencias que tienden a la renovación, fíjense cómo son muy claros a la hora de negar lo viejo. Pero a la hora de defender lo nuevo, no saben muy bien qué es, en verdad, qué es lo nuevo. Entonces, todas las experiencias que tienden a la renovación de los valores esenciales del arte visual, espacio, tiempo, movimiento y materia. La intuición artística dotada de principios claros e inteligentes y de grandes posibilidades de desarrollo práctico. Conferir al arte un lugar definido en el cuadro general del trabajo espiritual contemporáneo, considerándolo un medio de conocimiento deducible de conceptos, situándolo por encima de la opinión, exigiendo para su juicio conocimiento previo. Fíjense esto, ¿no? Es decir, un arte definido como algo que forma parte del cuadro general del trabajo intelectual, del trabajo espiritual, y considerándolo un medio de conocimiento, el arte como medio de conocimiento, deducible de conceptos, de categorías, citándolo por encima, obviamente, de la opinión, del capricho, de la ocurrencia, y exigiendo para su juicio conocimiento previo. Es decir, que no es un arte para todos, como les decía antes, un arte, bueno, que tiene que ver con una experiencia visual y con alguien que tenga mucha conciencia de lo que es la historia del arte para asumir o asimilar esa propuesta de negación absoluta de todo lo que formó parte de la historia de la pintura. Y por supuesto, una de las cosas más difíciles a las cuales es más difícil renunciar, que es la propia subjetividad. El arte moderno, dice, no es ignorancia. El artista moderno es un artista consciente de su propio oficio, de sus métodos, de sus recursos, de sus objetivos. No es un espontáneo, inspirado, un romántico que se lanza al ruedo a dar pinceladas a la loca para mostrar lo que tiene por dentro. Y bueno, eso no sirve para nada según este punto de vista, porque el arte es un cálculo también, un cálculo, una proyección de un pensamiento, de una reflexión. Y bueno, estos trabajos que vamos a ver a continuación, déjenme buscar la fichita. Bueno, estas piezas que vamos a ver son de uno de los miembros del grupo Ruptura, Valdemar Cordeiro. Y bueno, fíjense, están en la misma línea del neoplasticismo, que no hay nada nuevo. Este concreto, como ellos lo dicen, son la herencia o la expansión del neoplasticismo y el concretismo mondrianesco en Brasil. Este tipo de trabajo. Bueno, que recuerdan a muchas de las cosas que van a hacer los disidentes en Venezuela, ¿verdad? Todo el grupo que estudió en París o trabajó en París y luego regresan, por ejemplo, el grupo que funda la Galería Cuatro Muros, Mateo Manaure, bueno, el propio Alejandro Otero,
todos los que experimentaron esa deriva hacia la geometría viviendo en París y que luego regresan a Caracas, algunos de manera definitiva, otros temporalmente, para replicarle a la gran tradición de la Escuela de Caracas, oponerse al cuadro paisajístico, al retrato, a la rememoración costumbrista. Todo eso bajo algunos conceptos muy parecidos a los planteados por Arte Concreto Invención de Argentina, en las palabras de Maldonado, o muy parecido a la que estamos viendo ahora del grupo Ruptura. Y bueno, acuérdense de todos los murales, González Bogen, por ejemplo, que están en la ciudad universitaria, y ustedes podrían creer que es uno de los murales con los que nos topamos en la ciudad universitaria cuando recorremos sus pasillos, las facultades, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el tipo de trabajo de Valdemar son exploraciones en el espacio, aquí una exploración meramente de líneas, el entrecruzamiento de estas líneas produce como especie de tejido, de un tejido también, hay algo de dinamismo acá, en la simplicidad de las líneas nada más, o es juego que ya tiene un carácter cinético, ¿verdad? Que la propia disposición de las líneas y los colores produce una sensación de movilidad. Pero bueno, eso ya para nosotros que estamos hartos de Soto y de Crudier, bueno, esto es como ¿cómo se dice? Como un ejercicio escolar de lo que ya Soto llevó a los extremos y lo que Crudier también llevó a los extremos, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el año 50 y tanto. Bueno, a mí este tipo de obras me fastidian. Y aquí empiezo a ver lo mismo siempre, aunque haya variaciones, un juego aquí sobre el plano, aunque no hay una intención de ilusión de profundidad, se produce una ilusión de profundidad automática por la disposición de los elementos en el plano. Y bueno, ya eso no es, digamos, que responsabilidad del artista. El artista no quiere simular o fingir que hay aquí volumen, pero esas líneas diagonales que parecen, digamos, elementos flotantes al distribuirse de una manera distinta a la de las líneas verticales, de los negros y grises, que también simulan un entretejido. Bueno, se supone que aquí no hay ninguna información o ninguna transmisión de una idea que no sea la que está aquí. Porque si esto tiene profundidad y volumen, bueno, es profundidad y volumen ¿de qué? Del cuadro mismo, de la pintura misma. No hay simulacro de cuerpo en el espacio. O lo mismo esto, o sea, organizaciones de líneas de color, de cuerpos que, bueno, tienen un gran dinamismo, un cinetismo implícito, que, bueno, si uno las ve con atención mucho tiempo, pues puede quedar hipnotizado o le puede dar un espasmo visual. Por lo tanto, la pasamos rápido. O esta también es para alucinar, ¿verdad? Pero bueno, esta quizás es más interesante, que crea unos efectos de luz, esa especie de luz central que no está pintada aquí, sino que se organiza por el contacto de las puntas de estas figuras, que son también como planos levemente inclinados, sobrepuestos uno sobre otro, y creando como una especie de escultura también, ¿no? De escultura plana, en la que no hay imitación de sombra ni nada, pero esa relación de las puntas de estos elementos planos da la sensación de que se abre un camino allí, pero más nada, es un efecto visual simplemente. Lo mismo esto, pues. Si quieren que les sea sincero, a mí este tipo de cosas me parece que llegan
a bordear lo trivial cuando se repiten constantemente. ¿Ok? Aquí lo que hay es un esfuerzo de cálculo, un esfuerzo de proyecto, es decir, cómo se piensa la pieza. Aquí es evidente que no hay una espontaneidad. O sea, que no es que yo me pongo a dibujar unos rombos o unas estructuras que yo sobrepongo de esta manera, le pinto de estos colores para producir algo, sino que yo he calculado la materia, el color, la disposición de los elementos y cómo se van a combinar los colores o las gamas en estas estructuras encontradas, ¿verdad? Y bueno, es el producto de un cálculo geométrico, científico, desde el punto de vista de la forma y desde el punto de vista del color. Y bueno, resultan estas cosas, que pueden ser muy lúdicas, no lo niego, pero bueno, una vez que uno se divierte con este tipo de juego, como los gaticos que juegan con una pelota que tiene un cascabel adentro, cuando ya eso, bueno, le han dado demasiada vuelta y esa pelotica no significa nada. Bueno, no crean que estoy yéndome por las ramas, estamos hablando de una experiencia personal. Yo no soy concretista, yo soy expresionista. Bueno, aquí vamos a entrar en un pequeño, digamos que remanso, que ya no es la pintura, las artes visuales, sino la poesía. Un aporte importantísimo del concretismo brasileño es el desarrollo de una poesía concreta, de una poesía que intenta ser no representativa, no simulacro, no narrativa, etcétera, etcétera. Y que también se produce alrededor de la revista Noi Grande, Sao Paulo, en correspondencia con, con los que organizan el Grupo Ruptura. Bueno, la carátula del primer número, ahí aparecen los principales miembros del grupo, de poetas, Decio Pignatari, no me acuerdo, es Alberto de Campos, y bueno, los dos hermanos de Campos, ¿verdad? Haroldo de Campos y Augusto de Campos. En un texto del año 58, Plano piloto para la poesía concreta, y bueno, ya son 6 años después de la aparición de la primera revista, el poema concreto, dicen Pignatari y los Campos, el poema concreto comunica su propia estructura contenido. El poema concreto es un objeto en sí mismo, no una interpretación de objetos exteriores y o sensaciones más o menos subjetivas. Su material, la palabra, sonido, forma visual, carga semántica. Su problema, un problema de funciones, relaciones de su material. Fuerzas de proximidad y semejanza, psicología de la Gestalt, ritmo, fuerza relacional. Bueno, casi que están diciendo lo mismo para la pintura, para las artes visuales, que para las artes verbales. Sin embargo, sabemos que el lenguaje no puede desligarse de su carga semántica natural. Y la carga semántica de la palabra es necesariamente referencial, ¿verdad? Se refiere a algo. La palabra perro, aunque es arbitraria en su configuración formal, alude a una imagen conceptual que corresponde a un animal existente que yo puedo nombrar y distinguir. Por lo tanto, el idioma, cualquier palabra, incluso las palabras inventadas, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, las experiencias de los dadaístas de Zúrich y luego de los dadaístas, de ciertos dadaístas alemanes como nuestro gran querido amigo y maestro Schwitters, con su Ursonate, sus poemas fónicos, fonéticos, como él los llamaba,
bueno, son poemas de palabras inventadas. Trum, bam, bum, plam, dum, dum, tarram, brum, dum, dum. No sé si lo han visto recitando, pueden buscarlo en YouTube y buscan a Kurt Schwitters recitando la Ursonate. Para que vean, es divertidísimo, pero ahí también él está usando palabras inventadas, palabras que no refieren a nada, y sin embargo, la propia naturaleza sonora de las palabras que él inventa crean sensaciones de sentido. ¿Lo puede repetir para buscarlo, profesor, por favor? ¿Cómo se llama? Él se llama Kurt Schwitters. A ver si yo en el chat se los escribir, ya va. Yo no puedo ver o si puedo ver esto. No, ahora así lo puedo ver. En el chat se los voy a escribir. Sí, en el chat, si lo coloca en el chat lo vemos, por favor. Deja ver. Kurt. La verdad, cuando usted hablaba de los manifiestos poéticos, no me imaginaba que eran tan subjetivos al final, porque eso que ponen Sí, ahí es tan... total. Sí, tan... Sí, bueno, son muchachos alebrestados todos que tratan de, bueno, de inventar la novedad, pues. Ya vieron el nombre del tipo y la pieza, ¿no? Sí, ya, sí. Ok. Bueno, toda esa experiencia que está del dadaísmo de Zurich con Hugo Ball, Hans Arp, etcétera, etcétera, es una exploración de la poesía que está muy cerca de esta poesía concreta. Y también aquí hay un antepasado clarísimo, aunque creo que ellos no lo nombran, que es Apollinaire. Los caligramas de Apollinaire están aquí como uno de los antecedentes fundamentales de esta experiencia visual de la poesía, porque aquí lo que tiene valor más que lo que dice el poema es su representación tipográfica. Por lo tanto, son poemas visuales, poemas que hay que ver, que si yo se los recito, si se los recitara y ustedes cerraran los ojos, no les diría nada porque no tiene ningún valor de contenido ni de vocación sensual, nostálgica, onírica, de lo que fuera. Son poemas de este tipo. Vamos a ver si los vemos antes de marcharnos. Bueno, siguen hablando estos muchachos que les encanta hablar. Bueno, pero la próxima clase retomamos desde aquí, pero fíjense un ejemplo de poema concreto en el que el valor es el valor de la disposición de las letras en el papel, en la página. Es como si se hicieran dibujos con la letra, con la tipografía. Aquí se está hablando de la lluvia que se mezcla con los flujos. Bueno, vamos quitando una palabra o una letra, perdón, y bueno, vamos construyendo un poema sobre prácticamente nada. La repetición de la palabra pluvia, 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 hasta que se va agotando y vamos construyendo con eso una figura geométrica en el espacio, pero aquí no hay más nada que eso, ¿verdad? Un juego, un simple juego visual con las letras de la palabra. En algunos casos son un poquito más, bueno, hay ingenio en esta cosa. La idea del flujo y de la lluvia que cae, ¿verdad? Está puesta un poco analógicamente en la disposición de las letras en esas líneas verticales, como si cayeran, ¿verdad? Pero al mismo tiempo como si fluyen cadenas de letras que van cayendo en hilos de agua. Bueno, hay un caligrama famosísimo de Apollinaire que se llama Llueve, bueno, que es más bello que esto, más potente, porque además en ese poema las palabras que componen las, las, las cadenas de gotas, digamos, dicen cosas. Uno puede leer llueve, no sé qué, y hay un contenido del poema. Bueno, pero aquí está, estos son ejercicios diagramáticos.
Es quizás más, diga beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Juegos verbales casi infantiles. O sea, una poesía para mí intrascendente también. Terra, 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 terra. O, por ejemplo, ovo, novelo, filo, enfolo, no jaula do joello, infante, en fonte, feto, feito, dentro, dos dentro. Haciendo como un huevo con las palabras en la que se hacen variaciones de huevo, nuevo, novo, pero no viejo, hilos, etcétera, etcétera. Y bueno, son juegos de palabras. Nos pueden dar risa, nos pueden divertir un momento, pero cuando ya los vimos, bueno, volver a ver esto quizás no nos interesa tanto. O, por ejemplo, péndulo, ¿verdad? Péndulo. Como si la lectura del video nos obligara a dar esas ondulaciones, oscilaciones del péndulo. Perdón, todavía no he terminado de curarme, como ven, ya estoy cansado. Bueno, el miércoles que viene entramos con el grupo Frente y por lado esta parte de la poesía concreta. Aunque sí quieren leemos algunos fragmentos de la teoría, que son 2 pedacitos nada más. Y bueno, ahí pueden explorar también en internet otras manifestaciones de poesía concreta. Aquí entre nosotros tenemos un poeta muy valioso, el poeta Octavio Armand, que ha experimentado mucho en este tipo de poesía concreta, aunque su poesía trasciende los límites del experimentalismo concretista y él superó esa etapa, de manera de ver una etapa que hay que superar, y se convirtió en uno de los grandes poetas de nuestra lengua, todavía vivo. Es un poeta importantísimo, de origen cubano, que vive en Venezuela hace muchísimos años, y no le pierdan la pista, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, estamos bastante al día. Yo voy por el tema 6, me falta el 7 y el 8. O sea que no estamos tan graves. Rafael. ¿Ah? Mira, Rafael, hola, ¿cómo estás? Sí. Mira, es que, bueno, hay como una inquietud, sobre todo con mucha insistencia. Ella se tuvo que ir, quería, que es Juliana, quería hacerte una pregunta con respecto al tema de las evaluaciones y los tiempos. Ok. Yo les mandé, gracias a que tú me mandaste como la explicación a través del WhatsApp, todo lo que me mandaste, que es bastante como claro, ¿no? Pero ella, por ejemplo, tiene inquietud, le parece como muy próximo, entiende que hay que entregar, además de la participación en ese simposio, hay que entregar un trabajo por escrito. Bueno, porque probablemente no haya que entregar el trabajo, pero tienen que exponer las ideas que van a desarrollar en la presentación. Eso fue lo que yo le comenté, porque al final cuando tú vas a participar hay algo que se pone en orden y que de alguna manera uno construye un razonamiento que por lo general es por escrito, ¿no? No tienes solo en la cabeza. Claro. Ahora, ¿tú aspiras que nosotros entreguemos adicionalmente a la participación en ese simposio un trabajo escrito o no es necesario? Aquellos que lo quieran entregar lo pueden entregar, pero lo fundamental es la presentación que van a hacer, que no debe ceder de los 10 minutos para que, bueno, igual no somos tantos, va a funcionar incluso en una sesión. Somos 9. Tendría, ¿no? Exacto. Menos una persona que fue operada, que fue Irene Grisanti. Yo no sé cuál fue el acuerdo con Irene, dada su circunstancia de salud. Pero seríamos 8 con seguridad. Ok, bueno, entonces nada, ustedes vayan pensando, fíjense, yo les puse unas opciones bastante manipulables, o que digo, accesibles, no sé, manipulables, sí, también.
agarren una imagen, por ejemplo, agarren un cuadro de qué sé yo, de Maldonado, y a partir de ese cuadro dicen que proponían los argentinos de arte concreto invención, de cuáles eran sus posiciones con respecto a la tradición del concretismo del sur, su vinculación con Mondrian en el neoplasticismo. Bueno, todo eso se puede decir en una clase, en una intervención a partir de una imagen. Ni siquiera tienen que poner muchas imágenes. Esa es la más fácil. Ponen una imagen y la comentan a partir de lo que ustedes han leído o de lo que hemos dicho en las clases, ¿no? O si quieren, agarran un manifiesto o un fragmento de un manifiesto, un pedacito, y se agarran de ese pedacito para expandirlo, comentándolo, y al mismo tiempo que lo comentan van haciendo como la historia del movimiento que están hablando, del que están hablando. Hay muchas posibilidades. Okay. Y se supone que tú inicias esa sesión, digamos, como dando un intro para motivar las participaciones espontáneas y sucesivas. Claro, claro. A mí me encantaría que ustedes me lo dijeran con una semana de anticipación al menos, para yo organizar el simposio. Dependiendo digamos qué cosa. Que me digan qué van a trabajar, cuál es su elección. Van a trabajar un fragmento de un manifiesto, el fragmento de una imagen y comentarla, algún otro tipo de reflexión que sea absolutamente personal con respecto al manifiesto y a la vanguardia. Profe, pero desde cualquiera de todo lo que hemos visto, pues desde, o sea, la vanguardia de México, del muralismo, todo. Sí, sí, sí. Cualquiera que ustedes se sientan más cercanos, les guste más. Bueno, van a tener hasta, qué sé yo, hasta, no sé, la semana que viene, porque vamos a dar concretismo y quizás no dé tiempo para entrar en los disidentes venezolanos de los años 50. Porque nos quedaría el 13, miércoles, que es previo a Semana Santa, y luego el miércoles 28, porque creo que ustedes tienen hasta el 28 de abril para entregar las notas. Ah, ok, eso. Bueno, tú sabes que yo siempre soy apático a esa parte de la experiencia docente. Lo digo por el número de clases que falta y esa sesión que debería ser la del simposio, ¿no? A menos que se haga una sesión adicional solo para el simposio y que te dé tiempo a ti de tener las notas. Ok. Ok, los otros colegas que están dando el diplomado ya terminaron clases, ¿no? No, nosotros tenemos todavía clases, bueno, ya entramos con Constanza, con las presentaciones, que se supone que se van a hacer el 13, no creo que lleguemos todos a poder hacerlo el 13, me parece a mí, pero en principio está planteado de esa manera, pero no lo veo muy probable. De forma que entonces, para ponernos ya claros. Con Humberto terminamos el 28, con Humberto Ortiz terminamos el 28 en teoría también. El 28, bueno, ¿no? sí. Según el cronograma que él envió, ¿no? Sí, sí, porque además solamente quedaría una clase y el 28 la última. Pero el 28 de abril es viernes, es jueves. Ah, no, el 18. Pero después del 18, sí, la 10ª clase es el 18, dice el cronograma. Perdona, ¿qué dices? Disculpa. El 18 dice el cronograma que es la última clase. Claro, y a partir de allí tenemos una semana para entregar, que es la semana entre el 25 y el 29, para el 28 para entregar las notas. Exacto, nos queda todo este mes todavía. Bueno, ay, no te confíes, Romy. No te confíes, Romy. No te confíes. Mira que el tiempo pasa volando y tienes que hacer ¿cuántos trabajos? 4. 3. Bueno. El mío es facilito, agarra una imagen y coméntala, listo. Por ejemplo, si yo escojo revista Arturo, es por leer algo que estoy leyendo aquí, entonces yo hablo de la revista Arturo. Exacto. Listo.
¿Qué significado tuvo para el movimiento? ¿Qué significado tiene en la historia de la vanguardia las revistas, que juegan un papel importantísimo? Esa reflexión teórica también funciona a partir de un hecho histórico concreto, ¿no? Es decir, un movimiento, una revista, ¿qué significa en la vanguardia la revista? Porque habitualmente la revista es como el órgano de difusión del manifiesto, de los principios del grupo. Sí, donde se representan, ¿no? Exacto. Y se registran las acciones. Exactamente. Es una lástima, sí, que por ejemplo vamos a dar Techo de la Ballena y no les va a dar tiempo de trabajar con Techo de la Ballena, pero les queda por lo menos aquellos que se sientan estimulados a seguir trabajando o investigando sobre ese movimiento, que es con el que cerramos. Ok. Dale, pues. Mira, lo que quería decir ahora es, hoy es la clase 9 y la próxima es la 10, oficialmente. Sí, pero no te olvides que tú tienes un retraso. No, yo no digo mi caso, o sea, pero quiero saber, por ejemplo, las personas que no han tenido retraso, que están al día, su última clase es el próximo miércoles. El único que no ha tenido retrasos es Humberto. Ok. Porque no tuvo problemas, a diferencia de otras veces, con su, ¿cómo se llama? Con su conexión. Con su conexión. Tú y Constanza en 2 oportunidades, y creo que tú en una o una y media, algo así. Y eso lo retrasó a ambos. En una, lo que pasa es que mis clases son muy largas, entonces se remonta una sobre otra. Entonces, bueno, nada. Con Humberto nos queda una sola clase, que es la número 10, que es post Semana Santa. ¿Sí? Sí. Creo que el que está un poquito más retrasado eres tú, por lo que veo. Pero entonces, ¿qué clase es esta? Yo vuelvo a preguntar y disculpen. Para ti es la clase 9. Para todos, para ustedes, estudiantes. Para nosotros y para ti, pero toma en cuenta que la clase 2 hubo inconveniente, entonces... Sí, Gaby, digamos, eso lo sé, querida. Yo lo que quiero saber es que sería tu clase 8, porque no, por eso te faltan 2 temas. Para todo el sistema, esta es la clase 9, acaba el próximo miércoles con la clase 10. Listo. Yo soy el que estoy retrasado y ya veremos cómo hacemos para remontar ese retraso. Si las personas que quieren reunirse el miércoles de Semana Santa, lo hacemos y matamos ya esa es que no tenemos clase el miércoles antes de Semana Santa. Bueno, este que viene. Sí. ¿No? Sí. Exacto. Y después es Semana Santa. Exacto. Y entonces, bueno, yo les digo, como tengo un retraso, hacemos el miércoles de Semana Santa y nos ponemos al día. Si pero quieren. ya va, la semana que viene ya es Semana Santa. Sí. Pero el miércoles tenemos clase igual. A eso que me refiero. El miércoles tenemos clase. Tenemos clase. Elena Victoria, perdóname. Perdóname tú, mi corazón. Yo vivo despistado, chama. Yo no sé qué. Bueno, esos son ustedes que se van de vacaciones y bueno, saben que Semana Santa. No de vacaciones, nada. Yo no sé nada. Para mí todas las semanas son iguales. Son santas todas. Yo siempre vivo en santidad. Por eso te decía, Rafa, que yo estoy casi seguro que vamos a necesitar, dependiendo, que yo le voy a decir a Lore, para que se pongan de acuerdo todos con la fecha exacta de la entrega de notas, para que tú puedas calcular, porque a lo mejor tenemos que abrir una sesión especial para que terminemos los contenidos y nosotros podemos ir procesando la cosa. Correcto. Ok, dale. ¿Sí? Bueno, nada. Sí, es que estoy viendo, y perdona que te interrumpa, pero es que creo que la semana que viene creo que es la última clase. Claro, es que eso es lo que está previsto. Exacto. Es eso. La clase 10. Comillas, porque posterior a la Semana Santa tenemos una clase con Humberto ese lunes. ¿Ves? Pero el problema es que no es lo mismo el lunes que el miércoles de cara a la entrega de notas. Pero tampoco somos un grupo de 30 personas, somos poquitísimos. No, vale, yo le pongo la nota el mismo día de la exposición. Tienes 13, tienes 10.
Gracias. 14. 9,5, profe. Tienes 9,5, está lista. Bueno, sabes que para mí lo menos importante es la nota en esta cosa, pero bueno, la institución académica exige eso para que ustedes obtengan sus títulos. Si no, bueno, a mí me importa un comino si saben o no saben. Ustedes son grandes y están pagando una bola de real y entonces tienen que estar interesadas en lo que están haciendo porque si no son locas suicidas o locos suicidas, ¿verdad? O botarata. O botarate. Ay, no tengo en qué gastar la plata, vamos a meter en esta vaina si tengo algo que hacer. Pero no voy a hacer nada, exacto. Ay, bueno, yo estoy agotado porque di una clase esta mañana, ahora esta, estoy todavía enfermo, así que es bueno que me Bueno, que te mejores. Okay. Gracias, Rafa. Súper como siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao, chicas. Chao, gracias. Bye, bye. Chao.